Ganar en dólares con la caída del Bitcoin sí es posible y te lo demuestro en este video. Mira, con este bot yo he podido pasar de ganar 1,74 dólares a ganar luego 7,59 dólares y a ganar 16,39 dólares en los primeros 7 días de operación. Este bot lo estoy utilizando en la página de 3 comas en futuros de FTX. Esta estrategia la he logrado automatizar utilizando el indicador MFI o índice de flujo de dinero disponible en la plataforma de TradingView. Posteriormente, en la plataforma de 3 comas, creamos dos bots para operar en largo y en corto. Te voy a compartir el paso a paso de todo este proceso. Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Andrés Aristizábal. Quiero empezar diciéndote que yo no coloco ni comparto mi número de WhatsApp en los comentarios. Por favor, si alguien coloca un número de WhatsApp haciéndose pasar por mí, no caigas en esta trampa, en esta mentira, porque te quieren estafar. Yo solamente tengo mi canal de YouTube, tengo ahora mi canal en Instagram y tengo también mi canal en TikTok si deseas seguirme. Bueno, para empezar, me encuentro acá en mi canal con el video que publiqué el 13 de agosto de este año y que lleva por título Gana con esta super estrategia en cualquier tendencia del mercado. Bueno, voy a ir a los comentarios porque quiero hacer este video específicamente para las personas que tienen este problema. Mira, esta persona, Juliana Cárdenas, me comenta lo siguiente. Andrés, gracias, muy interesante, pero ¿podrías hacer un video con una estrategia más sencilla? Es que no soy muy buena programando y me confunde tanto código. Pues bien, en este video yo utilicé un código que había desarrollado para una confirmación triple a partir de TradingView con 3 indicadores, pero hay personas que se confunden con la programación o no entienden muy bien o no son muy buenas en esto o quieren más simplicidad. Entonces, para esas personas, como Juliana que me escribió, les tengo el video a continuación. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a ir acá entonces a TradingView. Estamos por acá en otro símbolo. Vamos a operar en futuros de FTX. Esto aplica para cualquier exchange. Si quieres hacerlo en FTX, si quieres hacerlo en Binance, si quieres hacerlo en KuCoin, en cualquier exchange te funciona esta estrategia. Bien, yo opero en FTX por razones que he mencionado previamente en otros videos. Muy bien, vamos entonces acá a buscar BTC perpetuos de FTX. Vamos aquí en All Stock. Y por acá está, mira, Bitcoin Perpetual Futures en FTX. Le doy clic ahí. Aquí me aparece ya FTX. Voy a hacerlo a 15 minutos, perfecto, dejémoslo ahí en 15 minutos. Y entonces, mira, actualmente el Bitcoin está en 19.807 dólares. ¿Listo? Voy a mostrarte cómo funciona entonces el indicador que vamos a automatizar en esta oportunidad. El indicador, mira, se llama índice de flujo de dinero, en inglés Money Flow Index, y por ende lleva las siglas MFI. Vamos a traducirlo acá para que puedas ver en español qué es este indicador. Muy bien, mira, ¿qué es el índice de flujo de dinero MFI? El Money Flow Index MFI es un oscilador técnico que utiliza datos de precio y volumen para identificar señales de sobrecompra o de sobreventa en un activo. En este caso lo vamos a ampliar para el Bitcoin. También se puede utilizar para detectar divergencias que advierten de un cambio de tendencia en el precio. El oscilador se mueve entre 0 y 100. A diferencia de los osciladores convencionales, como el índice de fuerza relativa, el RSI, el índice de flujo de dinero incorpora datos de precios y volúmenes en lugar de solo precios. Esa es una de las razones por las cuales me gusta tanto el MFI. Por esta razón, algunos analistas llaman al MFI el RSI ponderado por volumen. ¿Listo? Bueno, ese es uno de los indicadores más sencillos que existen en mi concepto y es el que te voy a enseñar a automatizar en 3 comas y en TradingView. Vamos entonces por acá otra vez a TradingView. Vamos acá en la parte superior donde dice indicadores, le damos clic y vamos a escribir MFI. MFI, míralo acá, Money Flow Index, pero tienes que elegir este que dice MFI Saigleri. ¿Por qué? Porque es el que ya nos trae con las opciones visuales que te voy a mostrar a continuación. Lo seleccionamos, le damos clic, ¿listo? Y ya aparece. Vamos a cerrar esta ventana. Perfecto. Y míralo acá. Este es el MFI. Entonces, como te puedes dar cuenta,
opera entre 0 y 100, como decía la definición conceptual que te acabo de leer, y trae una franja de color gris, toda esta franja que ves horizontal de color gris, que está entre 20 y 80%. ¿Cómo opera este indicador? Pues muy fácil, mira, vamos a sacar por acá el pincel. Cuando el indicador presenta una franja vertical de color verde, como esta que te estoy señalando acá, es porque el indicador se salió por debajo del 20%, ¿sí ves? Se salió por debajo de la franja de color gris, que es la parte inferior igual al 20%. Ahí se salió. ¿Eso qué me indica? Me indica que se viene un long, un largo en el mercado, ¿listo? Pero cuando aparece una franja vertical de color rojo, como esta, indica que el indicador, valga la redundancia, MFI, se salió por encima de la franja de color gris, es decir, del 80% hacia arriba. ¿Eso qué quiere decir? Que se viene en el mercado un short, ¿listo? Ahí lo puedes ver, mira. Ahí podemos ver que cuando es verde, se sale por debajo porque se viene un long o un largo. Y cuando es roja, se sale por encima, por arriba del 80%, y es porque en el mercado se viene un short o un corto, ¿listo? Entonces, la idea es que vamos a aprovechar precisamente esto para operar de forma automática nuestro bot. Este va a operar en cualquier tendencia, ¿ok? Si el indicador te dice que va un long, entonces el bot va a abrir un long, vamos a colocar una orden base y una orden de seguridad que te voy a mostrar a continuación, pero si cambia short, entonces inmediatamente se cierra si tiene un long abierto, abre un short y también vamos a operar. Tienes que tener en cuenta que si no se ha alcanzado el porcentaje de la orden abierta anterior, que puede ser un long o un short según lo que esté el mercado en ese momento, pues ahí pueden haber unas pequeñas pérdidas, ¿no? Si no se compensa. Bueno, te voy a mostrar por acá algo. Voy a ir por acá al 26 de agosto. ¿Por qué te voy a mostrar eso? Porque te voy a mostrar cuándo se pueden dar pérdidas con esta estrategia, ¿listo? Bueno, mira, acá estamos en el 26 de agosto, ¿ok? Como te das cuenta, el indicador acá está en color verde, esa franja vertical de color verde, y se indica, por supuesto, que se salió hacia abajo del 20%, entonces se viene un long, y esa señal la vamos a enviar desde TradingView hasta 3 comas para abrir ese long. Pero mira que acá, justo ese día, a esa hora, se debió haber abierto el long, pero ¿qué pasó? Se vino un short, ¿cierto? El mercado cambió abruptamente, como suele serlo, y en lugar de irse en long, el long llegó hasta por acá en el indicador, pero luego se vino un short, ¿listo? Ahora, vamos a colocar órdenes de seguridad, ¿cierto? Voy a colocar unas 5 órdenes de seguridad en 3 comas. Después de meter esas órdenes de seguridad, pues el mercado, ¿qué hizo? Hizo aquí otro pequeño long, ¿listo? ¿Vale? Pero, importante, según el número de órdenes de seguridad que tengamos y el porcentaje que manejemos para abrir las órdenes de seguridad, esta siguiente orden la va a recibir o no la va a recibir, ¿ok? En lugar de eso, va a seguir, bueno, el mercado siguió cayendo, ¿ok? Entonces el mercado siguió cayendo, mira, siguió cayendo, ¿vale? En short. Entonces acá, importante, acá tenía abierto este long, ¿vale? Y él no va a recibir más órdenes de seguridad. ¿Por qué? Porque el bot se va a configurar para que reciba una orden y se quede con ella trabajando, con ella solita, hasta que alcance el take profit o cambie el mercado a short y reciba ese short. Pero acá sí sigue un long. Entonces no va a recibir esas órdenes porque tiene una previa para alcanzar el take profit, que es esta anterior. ¿Listo? Bueno, entonces acá te voy a mostrar cómo el bot registra una pérdida en esta orden. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a ir a 3 comas a crear nuestro bot. Aquí estoy en 3 comas. Esta es mi cuenta de enseñanza. Ahora te voy a mostrar mi cuenta personal, una de mis cuentas personales, cuánto he ganado e invertido en esta estrategia. Vamos por acá a la parte izquierda, seleccionamos aquí en más para crear un nuevo bot, cerramos esta ventana. Vamos aquí a la parte derecha donde dice avanzado, le damos clic ahí, seleccionamos avanzado y bueno, vamos entonces acá. FTX, vamos a primero a crear el long, entonces demos el nombre así, FTX BTC Long Bot, donde dice Exchange, vamos a seleccionar futuros, listo, lo dejamos ahí en par simple
Y acá en pares vamos a seleccionar el BTC perpetuo, ¿ok? Porque es futuro. Seleccionamos el BTC perpetuo, listo. Vamos en long, cotizar en USD, vamos acá, tipo de inicio de orden, seleccionamos mercado. Esta configuración, como siempre te digo, es la que mejor me ha funcionado con este indicador. Ya tú eres libre de experimentar cambiando los parámetros. En tamaño y orden base, como estoy en enseñanza, te voy a enseñar a crear el bot. Vamos a colocar un valor bajito, de tal forma que cualquier persona lo pueda hacer. Por supuesto, todos deben realizar su propia investigación. Siempre lo digo porque es la responsabilidad de cada persona la inversión que realice. Vamos a colocar, por ejemplo, $4 de orden base. No vamos a colocar apalancamiento, tú eres libre de colocarlo, puedes colocar un apalancamiento de 5X o 10X, algo pequeño, en este no lo voy a colocar. En condiciones de inicio de operación, vamos a darle clic y seleccionamos señales personalizadas de TradingView. Lo selecciono, listo. En objetivo de beneficio, vamos a ir por un take profit del 2% por operación en lo posible. Voy a activar el trailing a un 0,2%. Listo. En la parte inferior, en órdenes de seguridad, vamos a colocar entonces $8, el doble de la orden base. Desviación de precio para abrir las órdenes de seguridad lo dejamos en 1%. En el número máximo de órdenes de seguridad vamos a dejarlo en 5. El recuento máximo de órdenes de seguridad activas vamos a colocarlo en 3. ¿Ok? Acá donde dice factor multiplicador del volumen de las órdenes de seguridad, lo colocamos en 1.2, ¿listo? Y por acá, en el factor multiplicador del precio de las órdenes de seguridad, colocamos 1.8. Listo. Entonces, acá a la derecha te puedes dar cuenta de la cantidad que va a utilizar el bot. En este caso, va a utilizar $63,53 y la máxima desviación de precio para las órdenes de seguridad va a ser de 22,36%. ¿Listo? Bueno, lo dejamos ahí y le damos crear bot. Le damos crear bot, le damos inicio, ok, el bot está activado, le damos ok y ya queda inicializado el bot, como puedes darte cuenta acá en futuros de FTX. Bueno, ahora vamos a crear nuestro bot en short. Para eso, ¿por qué un bot en short, profe? Porque como te digo, la idea es aprovechar automáticamente el mercado en cualquier tendencia. Si cambia a largo, se active el bot en long. Si cambia a corto, se active el bot en short. Vamos entonces aquí, seleccionamos otra vez el signo más. Estamos en avanzado. Ahora este va a ser bot en shorts. BTC en corto. Listo, short bot. Seleccionamos otra vez futuros. Listo, par simple. En el par seleccionamos entonces el BTC perpetuo. Aquí está, lo seleccionamos. Listo. En la parte inferior otra vez cambiamos aquí tipo de inicio a mercado. Colocamos otra vez $4 como orden base, sin apalancamiento. En condiciones de inicio de operación, volvemos y seleccionamos señales personalizadas de TradingView. Bajamos. Acá seleccionamos el take profit, otra vez 2%. De nuevo activo el trading al 0.2, ¿vale? Y en la parte inferior lo mismo, seleccionamos. Bueno, importantísimo, aquí vamos a short. Entonces seleccionamos corto. Listo. Seleccionamos en corto, muy bien, no olvidemos hacer esto, seleccionar corto, porque vamos a operar en short este bot. Listo, al 2%, 4, listo. Acá entonces de nuevo en las órdenes de seguridad, $8, 5 órdenes de seguridad, el recuento máximo de órdenes va a ser 3, listo. El factor multiplicador del volumen 1.2 y el factor multiplicador del precio 1.8, listo. Ahora, es exactamente el mismo bot, $63,53 y 22,36% de máxima desviación de precio en porcentaje, ¿no? Le damos de nuevo crear bot, perfecto, le damos iniciar, ok, y ya este bot en short también está iniciado. Bueno, ahora vamos entonces a devolvernos a TradingView para automatizar este indicador. En la parte entonces donde dice MFI, que te estoy mostrando aquí con el mouse, en los 3 puntitos, le das clic y seleccionas la primera opción, adicionar o agregar alerta. Le doy clic ahí, perfecto. Entonces, donde dice condición, vamos a seleccionar cuando cruza hacia abajo, crossing down,
Cuando cruce por debajo del 20%, porque dijo 20, cuando cruce por debajo del 20% es porque se va a abrir un long, ¿listo? Aquí seleccionamos opciones una vez por cierre de barra de precio, ¿listo? Y en la parte de alerta, bueno, súper importante, activas el webhook. Esta opción que dice webhook, lo activas, ¿listo? Y seleccionas el webhook de 3 comas. Míralo acá, acá te lo dejo para que tomes el pantallazo y puedas sacarlo y utilizarlo, ¿listo? Lo seleccionamos, ¿listo? Y ya queda entonces el webhook seleccionado hacia donde va a enviar la alerta en 3 comas esta plataforma de TradingView. Bueno, acá donde dice nombre de la alerta, pues vamos a decirle entonces abrir largo, ¿cierto? ¿De qué? Del BTC, ¿ok? Cerrar, bueno, futuros, como para guiarnos, estamos en futuros, cerrar corto, ¿listo? La idea es que si hay un corto o un short previamente abierto, pues vamos a cerrarlo para poder abrir este long. Le damos ahí en el nombre, abrir largo BTC futuro, cerrar corto. Y acá donde está mensaje, vamos a borrar este código, lo borramos, listo. Y lo primero que tenemos que hacer acá es cerrar el short si previamente está abierto. Entonces para eso me voy a devolver a 3 comas. Este es el bot de short, miro acá, bot de short, bajo y selecciono este que dice mensaje para cerrar orden a precio de mercado. Entonces le doy clic ahí, copiado, vuelvo a TradingView, lo pego acá, control V, y antes de esta llave abro un corchete, ¿ok? Es el código requerido para hacer esto. Entonces ahí estamos cerrando el short. Después de esta llave le doy una coma y le doy un espacio y voy a colocar el código para abrir el largo, el long. Vuelvo entonces a 3 comas, voy aquí a bots, listo. Abro otra vez, abro el long que había previamente creado, listo, bajo y selecciono la primera opción, mensaje para la señal de inicio de operación, para abrir el long. Le doy clic, ya queda copiado y en TradingView, después de ese espacio, le doy control B y pego ese código. Importante, debo cerrar el corchete, entonces cierro con el corchete, me devuelvo hasta donde está el 0, lo borro y coloco 5. ¿Qué hice ahí? Ese es el retraso en segundos para él hacer las dos operaciones, cerrar el short y abrir el long. Yo lo coloco en 5 segundos para que haya una diferencia de 5 segundos entre ambas operaciones y no haya ningún problema con la sincronización entre TradingView. Y listo, le damos crear, le doy crear, perfecto, y allá aparecerá luego entonces acá la alerta. Bueno, ahí hemos creado la alerta para abrir el largo y cerrar el short. Ahora, pero si el mercado cambia a short, entonces vamos a crear esa alerta. Volvemos aquí a MFI, a los 3 puntitos, adicionar alerta, y ahora selecciono cuando cruce hacia arriba, crossing up. Selecciono esa opción, ¿hacia arriba de cuánto? Del 80%, entonces coloco 80. Listo. Otra vez selecciono una vez por barra de cierre de precio, el webhook ya está activado, coloco el nombre de la alerta, entonces aquí vamos a abrir el corto de BTC futuros, pero si previamente está abierto un long, entonces tengo que cerrarlo. Entonces cerrar largo. Listo. Borro este código, listo, y voy a 3 comas al bot largo, que es este, confirmemos, sí, mira, long, y copio el mensaje para cerrar el bot a precio de mercado. Le doy clic, queda copiado, vuelvo a TradingView, lo copio acá, control D, de nuevo lo mismo, abro corchete al inicio, luego una coma, luego espacio, y ahora sí voy a abrir el corto. Entonces me devuelvo a 3 comas, me devuelvo a los bots buscando mi bot en corto, acá está, lo abro, y selecciono abrir mensaje para la señal de inicio de operación. Le doy clic, queda copiado, retorno a TradingView, control B, lo pego, cierro con corchete, me devuelvo hasta el 0, lo borro y coloco otra vez 5 segundos de retraso entre una operación y otra y le doy crear. Y listo, amigos, así de fácil he creado mis 2 alertas para operar en cualquier tendencia de mercado con el MFI. Y mira, acá van a aparecer todas
las alertas que se vayan dando en el mercado. Listo. Luego, entonces van a llegar a la página de 3 comas y va a hacer las operaciones. Ahora, ya te he enseñado todo a crear. Ahora te voy a mostrar cómo ha operado esto en una de mis cuentas personales y cuánto he invertido. Entonces, voy a abrir el otro navegador, como es costumbre, para mostrarte una de mis cuentas personales. Le doy clic y listo. Mira, acá estamos. Esta es una de mis cuentas personales. Lo mismo, estoy en FTX, en futuros. Como puedes dar cuenta, voy aquí, este voy en corto, en USD, en Bitcoin perpetuo, ¿cierto? También voy por el 2%, también con señales personalizadas de TradingView. En este caso, mira, estoy colocando como orden base $100 y 5 órdenes de $200 cada una. ¿Listo? Por acá, las mismas operaciones de seguridad, 5, que haya un recuento máximo de 3, la desviación para abrir va a ser 1, tipo de orden a mercado, el factor multiplicador del volumen es 1.2, el factor multiplicador del precio 1.8 y también tenemos, bueno, en este caso tengo el trailing apagado, pero bueno, te lo hice con el trailing encendido, si quieres lo haces con el trailing encendido o apagado, ¿listo? Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Mira el desempeño. Inicialmente, este es en corto, ¿no? El BTC en corto. Inicialmente ganamos, lo puse a funcionar desde el 28 de agosto, ganamos $1.74, luego ganamos $7.59 y actualmente va en $16.39, ¿listo? Ese 27, el 27 fue que lo puse a funcionar, $1.75, el 29 $5.85, $5.61 el 31 de agosto, ya el 1 de septiembre $2.32 y el 2 de septiembre vamos en $0.87, o sea, 87 centavos de dólar. ¿Listo? Como te puedes dar cuenta, es muy bueno operando con esta estrategia que hemos automatizado. ¿Listo? Bueno, ahora te voy a mostrar el bot en long para que veas una pérdida que tuve. Vamos acá, aquí está. Listo. Míralo acá. Acá está entonces el bot en long. ¿Qué encontramos en este bot en long? Encontramos que el 25, esto lo tengo operando desde el 25, sí, hice $6.28. Acá tuve una pérdida de $4.89. ¿Esta pérdida cuándo se dio? El 26 de agosto. ¿Okay? ¿Ya que se dio esa pérdida? ¿Te acuerdas que te mostré anteriormente que el 26 de agosto se dio una señal de long? Y este es el bot de long, entonces se recibió esa señal, pero luego el mercado cayó, ¿cierto? Él empezó a colocar órdenes de seguridad, llegó hasta la 5ª orden de seguridad y siguió cayendo. Entonces, en ese caso, tenemos esta pérdida, 4.89. Y no se reciben siguientes órdenes de long porque ya tiene esta abierta, ¿vale? Entonces, hasta que no termine con esa, no recibió las otras, el mercado siguió cayendo, se acabaron las órdenes de seguridad y registró esta pérdida. Pero mira que las otras registró ganancia. $1.16 el 28, $5.97 el 29, $4.34 el 30 de agosto, $3.24 el 31 de agosto y el 1 de septiembre $1 realizó. Actualmente va entonces en $17.11 el 2 de septiembre. Bueno amigos, entonces como te puedes dar cuenta, el bot funciona tanto para el long como para el short. Lo más importante es que utilice un indicador que es mucho más sencillo, con la menor programación necesaria. Y por eso es mucho más fácil para todas las personas que se les dificulta programar o entender código. Bueno amigos, entonces pues nada, una vez más te traigo algo que espero que sea de tu utilidad. Es una de las que también me funciona mucho y yo comparto todo lo que me funciona con ustedes. Si te gustó este video, entonces por favor déjame un like, déjame un comentario, suscríbete a mi canal, que se vienen cosas muy interesantes en el futuro. Como siempre, te envío un fuerte abrazo y te deseo un feliz fin de semana. Hasta pronto.